Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del segundo libro de Tesalonicenses. Introducción al segundo libro de Tesalonicenses, desarrollar una vida de integridad. Haz bien lo básico y podrás construir tu vida desde ese cimiento. En breve, ese fue el mensaje de Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. El apóstol quería que sus amigos desarrollaran una vida de integridad y confianza para que otros pudieran verlo, y no le importaba mucho si les faltaba lo formidables o el abrillantador, solo quería saber. Fueron fieles a los compromisos que hicieron, cumplieron su palabra, son buenos y amables cuando interaccionan con otros, pueden refrenarse el chisme y el sarcasmo, confían otros en ustedes, es firme su ética laboral. Tales preguntas merecían una alta prioridad entre los jóvenes miembros de Tesalónica, porque se estaban preocupando de que quizá estarían viviendo en los últimos días. Cristo podría regresar en cualquier momento, por consiguiente, comenzaron a preguntarse, ¿por qué molestarse incluso en trabajar? ¿Por qué molestarse en pagar las deudas? ¿Por qué intentar invertir en las relaciones a largo plazo? Probablemente no estaremos mucho más tiempo por aquí. Pablo reconoció esta perspectiva no saludable y, aunque estuvo de acuerdo en que deberían prepararse para el regreso de Cristo, también debían prepararse para un maratón, no una carrera de velocidad. Pablo los desafió a pensar en el futuro y anticipar, servir e influenciar a otros en años venideros. Para decirlo resumidamente, algunos tesalonicenses se habían vuelto perezosos, no se preparaban para el mañana, ni les importaba mucho quién o qué dejarían atrás cuando se fueran. Jesús iba a regresar y ellos simplemente querían irse. Pablo argumentó, ustedes no se preparan para el regreso de Cristo haciendo las maletas y esperando en un monte, sino estando ocupados obedeciendo a Dios y sirviendo a su prójimo. Cuando Jesús regrese, quiere encontrar a su pueblo trabajando, no holgazaneando. Dios aún tiene un mensaje aquí para los líderes de hoy. Primero, nunca podemos permitirnos entrar en rutinas en las que nos vemos holgazanes física o mentalmente. Segundo, deberíamos esforzarnos siempre por la excelencia en todo lo que hagamos. Honramos a Dios cuando superamos la mediocridad. El liderazgo realmente tiene que ver con ser más excelentes que la multitud. De lo contrario, realmente estamos liderando a alguien. Al leer este libro, deja que el Señor te entrene y amoneste para mejorar y ser excelente. Prosigue más allá del suficientemente bueno y recorre la segunda milla. Mateo capítulo 5 versículo 41. El papel de Dios en el segundo libro de Tesalonicenses. Dios usa este libro para disciplinar y castigar a su pueblo. Es parental en naturaleza y, aunque anima al lector, también corrige patrones erróneos de pensamiento y conducta. Dios usa a Pablo para hablar como un padre y una madre, tal y como hizo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 11. Esta vez, la carta desafía a los creyentes a implementar algo de disciplina en sus vidas. Encontrar trabajo, evitar la crítica, refrenarse de ser entrometidos. Dios usó esta carta para discipular a los jóvenes tesalonicenses, aunque Pablo vivía muy lejos. Líderes en el segundo libro de Tesalonicenses. Pablo, el hombre de pecado. Otras personas de influencia en el segundo libro de Tesalonicenses. Creyentes indisciplinados de la iglesia. Lecciones de liderazgo. Incluso los seguidores que captan tu visión necesitan correcciones en su curso y recordatorios. Los líderes deben transmitir confianza y seguridad. Los buenos líderes practican la crítica a la inversa, aplauden, afirman a las personas a sus espaldas. Los líderes que enseñan el camino tienen éxito más rápido que quienes simplemente comparten el camino. Claves de liderazgo en el segundo libro de Tesalonicenses. Ánimo, Pablo sabía alentar a su gente, capítulo 1 versículos 3 al 6. El hombre de pecado, capítulo 2 versículos 1 al 11. Pablo, un tipo de líder distinto, capítulo 2 versículos 13 al 17. La ley del apoyo, los ejemplos superan a la exhortación, capítulo 3 versículos 6 al 13. Ánimo, Pablo sabía alentar a su gente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 al 6. El ánimo es el oxígeno del alma, todos lo necesitamos y rinden mejor cuando lo tienen. Pablo entendía este factor, así que en esta carta les dice a sus amigos lo mucho que alardea de ellos en toda Asia. Los buenos líderes reparten ánimo con liberalidad, cuesta poco afirmar a otros, y sin embargo aporta grandes dividendos. En este texto, Pablo destaca el poder del ánimo y nos enseña algunas cosas durante el camino. El ánimo debería ser 1. Personal, versículo 3. Les dijo personalmente cuánto creía en ellos. 2. Específico, versículo 4. Les dijo específicamente lo que apreciaba de ellos. 3.
público, versículo 4. Les dijo a todas las demás iglesias suyas lo mucho que pensaba en los tesalonicenses. 4. Significativo, versículos 5 y 6. Tenía una meta a la que apuntaba para sus vidas, la motivación y vindicación de ellos. El hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 11. El hombre de pecado, o el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, será un líder extremadamente influyente con una fama internacional, será poderoso y orgulloso, y usurpará un lugar divino en el mundo. Otros textos bíblicos le llaman el anticristo o la bestia. Este líder maligno nos recuerda que es posible ser un gran líder, pero no un buen líder. Dios llama a sus líderes a ser grandes y buenos. Observa por qué es necesario un liderazgo grande y bueno. Gran liderazgo. 1. Tiene que ver con nuestra competencia. 2. Nos hace eficaces en nuestro trabajo. 3. Permite que nuestra causa progrese. 4. Significa que tenemos una buena cabeza. 5. Asegura que nuestras destrezas influenciarán. Buen liderazgo. 1. Tiene que ver con nuestro carácter. 2. Hace que nuestro trabajo sea constructivo. 3. Nos permite escoger la causa correcta. 4. Significa que tenemos un buen corazón. 5. Asegura que nuestro servicio será de impacto. Perfil de liderazgo. Pablo. Un tipo de líder distinto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 17. Los líderes piadosos suelen tener una pasión fuerte y mucho optimismo en cuanto al futuro. Esta actitud surge de un sentido de propósito y su seguridad de su destino final. El apóstol Pablo era un líder así. Pablo lideró a una iglesia tesalonicense llena de jóvenes creyentes que esperaban la pronta e inminente llegada de Cristo. Añadamos a esta expectativa la persecución y las pruebas que estaba enfrentando la iglesia, y sería de esperar encontrar una gran confusión y ansiedad. Llegó al punto de que muchos de los tesalonicenses no solo dejaron de trabajar, sino también intentaron evitar que otros lo hicieran. Pablo sabía que tenía que hablar y transmitir sano juicio a estos hermanos equivocados y corregir algunas ideas erróneas sobre la segunda venida de Jesús. Les dijo que Cristo no regresaría hasta que no ocurrieran ciertas cosas, eventos que aún no habían sucedido. También les enseñó a seguir trabajando como si Cristo no fuera a regresar en mucho tiempo. Los líderes eficaces tienen razón para este tipo de pasión y optimismo de Pablo. Saben que si Jesús regresa mañana, todos los creyentes compartirán el gozo de estar con Él en persona. Por otro lado, saben que si Él se demora, los creyentes tienen más tiempo para trabajar llevando a otros a Él. ¿Quién podría pedir una situación mejor de no pérdida? La ley del apoyo, los ejemplos superan a la exhortación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 13. Pablo quería desesperadamente desafiar a los tesalonicenses en cuanto a su estilo de vida. Instintivamente conocía la ley del apoyo. Las personas apoyan al líder antes de apoyar sus palabras. Por consiguiente, les recuerda el modelo que él y Silas les dejaron. Sabe que el ejemplo es siempre más fuerte que la exhortación. Así, antes de exhortarles a trabajar duro, les recuerda lo duro que trabajó su equipo mientras estuvieron entre ellos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Piensa en el argumento de Pablo. El asunto. 1. Disciplina. 2. Trabajo. 3. Cargas. El ejemplo de Pablo. 1. No fuimos indisciplinados, versículo 7. 2. Trabajamos duro, versículo 8. 3. No fuimos una carga, versículos 8 y 9. 3. La exhortación de Pablo. 1. Algunos son indisciplinados, versículos 11 y 12. 2. No trabajas, no comas, versículo 10. 3. No seas una carga, versículos 11 al 13.